tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bien, mis queridos hermanos, continuamos con la serie El Espíritu Santo, dador de vida y de poder. Y estamos en los dones de la carta a los Efesios. Ya estudiamos los dones que están en la carta a los Romanos, en la carta Primera de Corintios y ahora en la carta a los Efesios capítulo 4. Y en el nombre de nuestro Dios Trino comenzamos en este tiempo, la predicación. Es irónico, es sorprendente que durante todos los siglos de la historia hasta hoy, reyes, gobernadores, presidentes, artistas, millonarios y famosos han consultado brujos, adivinos o videntes. De los que uno menos piensa. Hay un gran listado, pero yo les voy a mencionar algunos de los más recientes y quizá algunos de ustedes los conozcan. ¿Saben ustedes que una de las actrices más famosas hoy, y lo digo porque es público y porque un periódico de España, un periódico de investigación se le llama, pues ha investigado estos datos, por eso los digo con mucha libertad. La actriz Jennifer López consulta brujos. El primer esposo de ella lo testificó ante esta investigación periodística y afirmó que tiene una bruja que le aconseja cuando tiene problemas y dificultades y cuando tiene que tomar decisiones. Otro que consulta y tiene un vidente personal se llama Brad Pitt. Ustedes no lo conocen porque creo que no ven televisión, ¿verdad? No os hagáis, hermanos. Bueno, es que es muy famoso, ¿verdad? Pues tiene su vidente, su brujo, su adivino, que le ha consultado. Y según esta investigación periodística, este vidente le dijo unos años antes que se divorciara con la otra actriz muy famosa, Angeline, el apellido no lo recuerdo muy bien. Exacto, muy bien. Le dijo que su matrimonio no iba a durar mucho. Y a los 3 años dice que se divorció. Me impresionó leer que el difunto presidente Hugo Chávez, en un libro que escribió un autor reconocido que se llama Los brujos de Chávez, este autor investigó y asegura en su libro que consultaba comúnmente, diariamente, videntes, brujos, practicaba la santería cubana para manipular y guiar al pueblo. Y también hay testimonios de que en reuniones él dejaba una silla vacía a su lado porque él invocaba el espíritu de Simón Bolívar para que le aconsejara según él. Ustedes saben cómo murió él de manera dolorosa. Y hay otra actriz muy famosa, Beyoncé, yo no sé ni quién es, pero dicen que es famosa.
De verdad, yo no sé. Usted no sé si sé. Sí, bueno, el asunto es que también tiene, bueno, a ella le llaman la bruja y practica la magia negra. Me impresionó también saber que la princesa Diana de Gales, que falleció trágicamente, tenía una medium a su servicio, Sally Morgan, que la aconsejaba para mejorar su vida. Pero trágicamente, pues su vida fue muy dolorosa y terminó de manera trágica. Entonces es irónico que esta gente tan inteligente, tan sobresaliente, y hay muchísimos más que usted ni se imagina, puedan creer en brujos, adivinos, videntes, médiums, y cuando han oído del cristianismo, cuando han oído del evangelio, cuando se habla de los verdaderos profetas de Dios del Antiguo Testamento, el gran profeta mayor que Moisés, Jesucristo nuestro Señor, porque además Él es juez, profeta y todo, también los profetas del Nuevo Testamento. Es impresionante cómo Satanás pone vendas para que la gente no crea en los verdaderos profetas de Dios, en los profetas del cristianismo, en los profetas de la Biblia. Es impresionante. Pero tampoco es de extrañar mucho si somos un poco objetivos, porque el mismo pueblo de Israel necesitó Dios levantar profetas para guiarlos, orientarlos, exhortarlos, reorientarlos, hablarles del amor de Dios, hablarles de la salvación, hablarles de que buscaran al Señor y que también hicieran justicia, y que estos profetas fueran rechazados por la mayor parte del pueblo de Israel. Muchos no creyeron en esos profetas, los persiguieron y algunos los mataron. Es impresionante ver también que en el tiempo de Jesús, varios de los profetas fueron rechazados. El Señor Jesucristo mismo, el profeta mayor que Moisés, también fue rechazado por el pueblo de Israel. Por eso Jesucristo se puso a llorar ante Jerusalén, y Jerusalén decía: Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. Entonces uno dice, bueno, realmente la dureza del corazón del hombre impío, pues es grande. Pero aún dentro del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo del Nuevo Testamento, había también cierta dureza hacia los profetas. Porque el verdadero profeta cumplía un propósito muy específico y no siempre traía mensajes predictivos de consuelo, de amor, que sí los daba, pero traía mensajes también muy duros de condenación si no se arrepentían, de juicio si no se arrepentían. Por eso también no es de extrañarse que dentro de la iglesia, a partir de la iglesia del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, no es raro, aunque no debería ser así, que varias iglesias a lo largo de la historia y en el día de hoy no crean que existan verdaderos profetas hoy. Es decir, además de los creyentes, además de los pastores, que son ministerios más visibles y más, digamos, se pueden constatar esos ministerios. Y algunos dicen, no, ya no hay profetas. Y me impresiona que dentro de algunos estudiosos de la Escritura, teniendo la Biblia, teniendo las Escrituras, puedan decir que en el tiempo de hoy no hay profetas. Y que tampoco hay don de profecía, que son otro tipo de profetas para la iglesia local. Y cuando uno estudia la Biblia de manera seria, con humildad, con sencillez, con una mente libre de preocupaciones y prejuicios, viene a darse cuenta que realmente los profetas Dios los ha colocado no solo en el antiguo Israel, en el tiempo de Jesucristo, sino hasta el día de hoy con un propósito específico
y muy claro, y es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a estudiar. Es cierto que en la iglesia de hoy algunos puedan dudar que hay profetas hasta el día de hoy verdaderos, porque también han visto cosas raras en la televisión. Ha habido excesos en el ministerio que se le llama profético. Entonces, por eso la iglesia necesita ser muy instruida para no caer en los extremos, sino conocer la verdad. Algunas personas dicen, no, ¿cómo voy a creer yo en estos profetas que empiezan a hacer cosas tan raras, tan extrañas, con ritos, con mezcla de cosas, y llegan hasta extremos que uno dice, no, esto no puede ser de Dios? Por eso la Biblia habla de que hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Entonces la iglesia tiene que discernir. Abundaban los profetas falsos en el Antiguo Testamento, abundaban profetas falsos en el tiempo de Jesús, y abundaban más, entre más avanzaba el tiempo, abundaban más profetas falsos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo. Se habían multiplicado los falsos profetas, y a lo largo de la historia pues han habido falsos profetas, pero a lo largo de la historia también han habido verdaderos profetas hasta el día de hoy. Decía pues que algunos con alguna razón dicen, no, esto yo no voy a creer, no hay profetas. Recuerdo que cuando estaba en auge hace unos 15 años, el movimiento profético mundial, que tenía parte de verdad, es decir, hay profetas verdaderos, ya lo miraremos en la Biblia, precisamente de Efesios 4, pero empezaron a hacerse cosas muy raras. Ya lo conté en una ocasión, pero es pertinente, oportuno contarlo hoy. En una ocasión llegaron, digamos, las oficinas estaban en ese entonces en Tierra Santa 2, se le llama, allá en Misco. Allá estábamos todos los días trabajando, sirviendo. Llegó una hermana, unos hermanos que querían no solo conocer las instalaciones, sino que también además llevaban, dijeron ellos, un profeta. Y que querían saludar y conocer y presentarnos al profeta. Entonces, pues hablaron con algunos, pero querían hablar con el pastor fundador y también con mi persona, como el copastor, digamos. Entonces, pues yo le dije, bueno, no tenían cita, pero bienvenidos. Es que viene un profeta de fuera y los traemos, y los hermanos ustedes no nos conocen, pero nosotros somos de una iglesia aquí en Guatemala y queremos que conozcan al profeta. Pues yo le dije, pues bienvenidos, voy a hacer el tiempo. Entró entonces los hermanos y también venía el profeta. Y pues los saludamos cortésmente, le dijimos que se sentara y habló un poquitito de los hermanos que lo habían traído, y luego me dijo, pues tienen palabra para usted. Entonces, bueno, pues gracias, le dije, está bien. Entonces se puso de pie el profeta y me dijo así como varón o siervo, algo así, recuerdo que me dijo, voy a decirle alguna palabra profética, voy a darle la palabra del Señor, pero es necesario, me dijo, que tengamos aceite. ¿Tiene usted aceite? Sí, le dije, tenemos aceite para ungir a los enfermos. Entonces, le dije, aquí está el aceite. Dijo, muy bien, me dijo, pero ¿tiene sal? Me dijo. Y yo dije, aquí la cosa empieza a complicarse, dije yo. Sal, dije, Dios mío. Bueno, sal no tengo aquí, le dije, pero puedo mandar a la cafetería, pequeñita, a traer sal de mesa, le dije. Creo que no sirve, me dijo. Entonces yo ya entré en duda, ¿verdad? Y mandé a traer la sal. Y me dijo, pero es necesario, me dijo, que también tengamos vino. Yo dije, aquí ya se complicó más la cosa. Y yo dije, vino si no tenemos aquí, le dije. Vino no tenemos. Bueno, ahorita me estoy riendo, pero en ese entonces no me reí, sino dije, vino no, hermano. Pero entonces
dijo, bueno, está bien con el aceite y la sal, y extienda sus manos, puse mis manos así, yo estaba siendo obediente, pero incrédulo, pues, no iba a creer eso realmente, pero entonces me echó un poquitito de aceite, luego me echó sal, y aunque faltó el vino, la fórmula no iba a salir muy bien, pero con esto bastaba, dijo él. Y entonces la frotó sobre mis manos y empezó a decirme palabras bonitas, palabras que podían ser de bendición, pero que realmente no me dijeron absolutamente nada de manera concreta. Entonces le dimos las gracias, después cuando ya era tiempo les agradecimos y se fueron. Entonces cuando mucha gente ve ese tipo de cosas y ve excesos o ve excesos en la televisión, etcétera, etcétera, entonces dice, no, yo no creo en los profetas. Pero no, la Biblia es muy clara de que sí hay profetas hoy. Y también hay profetas con el don de profecía que vimos en 1 Corintios. Y vamos a entrar entonces de lleno ya al tema. Vamos a leer de nuevo el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y la palabra del Señor dice así. Y Él dio, dice esta traducción, que es muy buena, la Biblia de las Américas. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga cómo dice el texto, y Él dio. Está hablando de cómo Jesucristo, habiendo ascendido, se está refiriendo a la ascensión de Cristo después de la resurrección, también dio dones a los hombres, habiendo bajado o descendido a las partes más bajas de la tierra, que se puede referir a la muerte misma, al sepulcro. Algunos otros dicen que es al mismo infierno, eso sería otro tema. El asunto es que había descendido y luego al subir en victoria, en la ascensión, dio dones a los hombres. Y luego habla entonces de que Jesucristo dio. Volvamos al texto, por favor. Y dice al 11, regresemos al 11, gracias. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar, esta palabra hay que tenerla en mente, capacitar a los santos para la obra del ministerio, servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a leer en la Reina Valera 60, ese mismo texto. Y dice así, y Él mismo, aquí dice constituyó, la otra traducción dice dio, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Repasemos un poquitito los profetas en el Nuevo Testamento. No el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Cómo la permanencia se deja entrever claramente en los profetas del Nuevo Testamento. Los evangelios de Juan, también Marcos y también Mateo, y algunas cartas previenen contra los falsos profetas. Le vamos a leer Mateo 7:15, que dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, si hay falsos profetas, entonces hay profetas verdaderos. ¿Sí? Si el texto dice que cuídense de los falsos es porque hay verdaderos. ¿Entendemos eso? Hay profetas verdaderos. Si voy a necesitar un poquito más de monitor aquí al hermanito de sonido, por favor. Bien, el Nuevo Testamento menciona la palabra profetas más de 70 veces refiriéndose a verdaderos profetas. Más de 70 veces. En plural. Y la palabra en singular profeta más de 60 veces. O sea, es evidente el ministerio de profeta en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos, cuando leemos todos esos textos, que son muchos textos, ellos desarrollan ministerio en dos lados o en dos lugares. Dentro de las iglesias locales,
como en Hechos 13:1, que dice, pero ministrando al Señor en la iglesia, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, porque había profetas y maestros, dice, ministrando juntamente con la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro. Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahí había profetas y maestros. Estaban sirviendo, estaban edificando la iglesia, pero luego el Señor hace un llamado a ellos. También, aunque no vamos a colocar este texto para avanzar un poco más, vemos que estos mismos profetas visitaban a otras iglesias que no solo estaban en Jerusalén, sino en Antioquía y otras iglesias. Ahí vemos un profeta itinerante, es decir, el profeta en el Nuevo Testamento no se quedaba solamente a ministrar y servir en una iglesia local, como era el don de profecía, o el profeta que tenía el don de profecía que estaba en la misma iglesia local, congregacional, para edificar, profetizar y dar mensaje del Señor, el don de profecía. Vemos además entonces que los profetas, el Señor mismo los elige, los da a la iglesia, los constituye. En este caso específico de Efesios capítulo 4 es Cristo quien los da. Por eso no se refiere a los mismos profetas del don de profecía, que el Espíritu Santo dice directamente es que lo reparte. Aquí en este texto es cierto que el Espíritu Santo los vivifica, los hace reales, los administra, pero es Cristo quien ha dado estos hombres con el servicio o ministerio de apóstoles y profetas en este caso. Entonces vemos las funciones del profeta en el Nuevo Testamento hasta hoy, que ponían al descubierto el pecado de la iglesia, el pecado de algunos creyentes, el pecado del pueblo. Cuando uno empieza a escuchar a Juan el Bautista, cuando él empieza a hablar y a profetizar, empieza a profetizar de manera terrible hacia los fariseos, hacia aquellos que no eran sinceros. Se están acercando los fariseos para bautizarse y les dice, generación de víboras. Qué dulce el profeta, ¿verdad? Generación de víboras. Imagínate que viniera un auténtico profeta del Señor y empezar a decir algo parecido así en una iglesia local. Lo apedreamos, hermano, lo apedreamos. Pensamos que es del diablo y puede ser que no en algún momento dado. Porque así habló Juan el Bautista. El asunto es que vemos que también ellos hablaban del amor, de la justicia, advertían del juicio venidero, pero también advertían del peligro de las falsas enseñanzas. Muy importante, por eso el oficio y el ministerio de profeta de Efesios 4 es importante dentro de la iglesia o cuando venga a visitar una iglesia, porque estos dones de Efesios 4, apóstoles, profetas y evangelistas realmente son itinerantes. El pastor es quien se queda de manera fija en una congregación, bendiciendo a la misma congregación y aguantando a la misma congregación. Es decir, el pastor siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Pero no, el evangelista predica, se va, se goza y se va, y los problemas le quedan al pastor ahí. El apóstol, el misionero puede hacer lo mismo. El profeta puede venir y de verdad ser muy, muy usado por el Señor, hablar y decir la condición de algunos hermanos, porque también el profeta consolaba, animaba, fortalecía a los que estaban sufriendo. Entonces era algo extraordinario, edificando a la iglesia, pero también decían las verdades claras. Aquel que estaba en pecado lo sacaba a luz, aunque no por nombre propio. Pero luego se iba y entonces el pastor seguía
allí haciendo su labor. Pero también vemos que los profetas del Nuevo Testamento daban mensajes predictivos. Aquí es donde confunden algunos a los brujos, a los adivinos, a los videntes, porque ellos en general predicen el futuro. Predicen el futuro y nunca aciertan, porque son falsos. Los medios y ese tipo, cuando hacen ese tipo de trabajo, es predecir, es decir, malos augurios o buenos augurios, y que esto va a ser así y va a ser allá, y predicen un montón de cosas que van a acontecer y no acontecen. El verdadero mensaje, o el profeta verdadero también trae un mensaje predictivo. Puede anunciar algo que vendrá, como por ejemplo ocurrió con el profeta Agabo en el Nuevo Testamento, que cuando llegó Pablo a Jerusalén, el Espíritu Santo ya le había dicho, antes de que fuera a Jerusalén, en la última etapa de su vida, cuando iba a ser tomado preso y luego llevado a Roma, el Espíritu le daba testimonio que le esperaban tribulaciones en Jerusalén. Y cuando él llegó acompañado de otros discípulos, efectivamente ya estaba el profeta Agabo, y en cuanto estaba reunida la iglesia, y estaba ahí Pablo, inmediatamente agarró un cinto que estaba ahí, un cinturón, un cincho, diríamos ahora, y dijo: este cinto, el varón de quien es este cinto, y él se ató con ese cinto, de manera muy gráfica, dijo: así harán con el varón que es dueño de este cinto, lo atarán y lo maltratarán. Y le profetizó a Saulo, lo que iba a pasarle, es decir, el sufrimiento terrible. Pero también este profeta profetizó, es decir, dio un mensaje predictivo de que vendría una hambruna terrible, y que se cumplió, dice el texto mismo, en Hechos 11, no vamos a leer el texto, pero dice el texto que un mundo, muchas gracias, que esa hambruna se cumplió literalmente en tiempos del emperador Claudio. O sea, él lo predijo un tiempo atrás, y otros constataron que esa hambruna se cumplió en el tiempo del emperador Claudio. Hechos 11 y versículo 20, 22, por ahí. Ahora, profundicemos un poquitito entonces con el don de profeta de Efesios 4:11. El ministerio hasta el día de hoy. Siempre con este mismo texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Gracias. El hecho de que se diga la palabra constituir y dar no es una cuestión de jerarquía. El texto nos dice: y puso a estos ministerios, a esos 5, para dirigir, para presidir. No, es para servir a la iglesia. Por eso es que ninguno de estos 5 ministerios puede adjudicarse autoridad, jerarquía y dominio sobre los demás. Es un hermano más. Todos somos sacerdotes en Cristo Jesús. Es un sacerdote más que Dios por misericordia llama a ese servicio. Y no lo llama para que tenga autoridad en el sentido de dominio humano. Autoridad en el sentido espiritual. Ese dar, ese constituir, significa conceder. Es dar, es entregar, es dar, es un don, es un regalo. Entonces, en Efesios 4, el apóstol no dice que él dio a la iglesia ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y de enseñanza, sino personas. Uno a veces escucha los ministerios apostólicos y con el nombre de la persona. Pues está bien, pero eso es como darse cierta jerarquía
cierta autoridad y Dios no llamó así de esa manera. Él dio hombres y mujeres para servir a la iglesia, para cuidar a la iglesia, vamos a ver, para capacitar, para edificar a la iglesia. Es para servir, no es para mandar, ni enseñorearse de la congregación. Como dice Pedro, que los que sirven a la congregación no deben enseñorearse, sino dirigirla con amor y con ejemplo. Bien, otro detalle es que estos dones, y específicamente el de profeta, Cristo lo da a la iglesia para que se entendiera que el ministerio que Él comenzó con apóstoles, con profetas, y que se iba a consolidar con pastores, evangelistas, como Felipe, por ejemplo, en la Biblia, y maestros como otros, se iba a perpetuar ese modelo en el reino de Dios. Porque Jesucristo iba a ascender a los cielos y el Espíritu Santo iba a quedarse dentro de la iglesia, dirigiendo a la iglesia, dándole dones a todos para que se sirvieran y se edificaran unos a otros. Y en este caso, a los dones de Efesios 4 y el de profeta, también lo hace para que pudiera servir y dirigir a la iglesia con ese modelo que el Señor dejó. Otra pregunta. Algunos dicen, no, es que ahí dice que sí Dios dio a apóstoles, profetas y los demás. Entonces, si está allí y lo dio con el propósito que vamos a explicar, es imposible creer que solo lo dio para la iglesia del principio. Es imposible. Si es para servir a la iglesia, si es para edificarla, no solo la iglesia del principio necesita eso. Es la iglesia del Señor, desde el principio hasta que la iglesia sea llevada por el Señor Jesucristo. Necesitamos que haya profetas. El Señor sabe que se necesitamos, pero es un instrumento más. Entonces, las funciones del profeta de Efesios 4, que se distingue, ya lo dije como 3 veces, lo voy a seguir diciendo, del profeta que tiene el don de profecía, que es solo para la iglesia local, es que juzgan la condición espiritual de la iglesia. Cuando van a predicar, a servir a las distintas iglesias de que de verdad tiene un ministerio profético, el Señor le capacita, le dota con esa bendición espiritual de poder discernir cuál es la condición de la iglesia. En algunos casos específicos, qué problemas, dificultades pueda estar pasando alguien de la iglesia o familias de la iglesia. ¿Y cómo lo sabrá? Pues porque Dios se lo dice. Cuando Dios da el don, ese don es fácil de servirlo porque es un don, es una capacidad divina, no es humana. Entonces el profeta viene a exhortar, a animar, a consolar, es verdad. En ese sentido se une con el don de profecía o los profetas de profecía dentro de la iglesia local. Pero sobre todo viene a mostrar si la iglesia necesita volverse al Señor, arrepentirse y reorientar sobre aspectos importantes de la vida cristiana. También los profetas casi siempre recuerdan y expresan la voluntad de Dios, que se nos olvida, porque los que nos estamos reuniendo en la congregación regularmente empezamos a dar por sentado muchas bendiciones y creemos que es una reunión más y no esperamos que Dios haga algo extraordinario. Tendremos un encuentro congregacional con nuestro Dios, aunque demora en nuestro corazón el Espíritu Santo, y empezamos a ver que es una reunión más, es un servicio más, y lo tomamos como que así estamos sirviendo, y empezamos a tener la idea de que estamos sirviéndole a Dios solo estando en el culto, en la iglesia y sirviendo.
y estamos atentos a muchas cosas del edificio y eso está bien y hacemos muchas cosas acá, pero la razón de todo eso es el Señor, no el edificio en sí mismo. Entonces el profeta lo que hace es reorientar de nuevo la voluntad del Señor para la iglesia, el camino que la iglesia debe de seguir. Porque el mismo pastor puede caer juntamente con la congregación en una rutina y decir, pues qué bueno, nos reunimos, es un culto más y estamos bendecidos, pero a veces dejamos de ver cosas. Pero cuando alguien viene de fuera, un profeta viene de fuera con una comunicación fresca del Señor, una revelación del Señor, inmediatamente ve y dice y habla. Y no le da pena porque lo va a decir y después se va a ir. ¿Verdad? Esa es la ventaja de ser profeta. Entonces, sí, dice, y de ahí se va. Pues así lo diseñó el Señor. Mire, es como cuando usted llega por primera vez a una casa que nunca ha visto. Inmediatamente se da cuenta de las cosas que están mal puestas o si es una casa bien ordenada. Los que están ahí dicen, qué bonita está la casa y está patas arriba. Uno ya se acostumbró al desorden o a lo que no está bien, pero alguien que llega por primera vez y se fija, inmediatamente se da cuenta de algo que no, el otro ya lo hizo de manera común. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Lo mismo pasa con el profeta. Los profetas hacen observaciones importantes con amonestaciones, como por ejemplo en Hechos 15:32. Amonestaciones a veces claras, que sacuden un poco, pero lo hacen reaccionar a uno. Hermano, nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que puede hacer milagros, a un Dios santo. Pero a veces sentimos que los cultos es como una reunión en la que podemos a veces prescindir o no. Sí, ahí vamos a adorar a Dios y se va a manifestar el Dios vivo, pero hoy juega la selección nacional en la tarde y en la noche y no vienen los hermanos, algunos hermanos en la tarde. Amén. Es verdad. O en la mañana, si toca en la mañana. No, aquí es parejo la cosa, no se preocupe. Y uno dice, no hombre, si es el Señor el que está aquí. El Rey de Reyes y el Señor está presente cuando nos congregamos. El Espíritu Santo está para tocar, para salvar, para sanar. Es una reunión extraordinaria. Pero de repente hay mucho frío y está lloviendo y pobrecito, no me siento bien, mejor me quedo en la casa. No estamos entendiendo la grandeza, lo extraordinario de la asamblea, dice el texto original también, de la congregación local, del culto. Claro, cuando uno está enfermo y no puede moverse, por supuesto, uno se debe de quedar, debe ser prudente. Pero por un partido de fútbol no, hermano. ¿Verdad que no? Ni porque llegó la suegra a visitar. Menos, dicen algunos, mejor ahí vengo a la iglesia. Dicen. Sí, de verdad, mis hermanos, es en serio. Las iglesias que estén conscientes de lo que un profeta ve y que a veces no vemos nosotros porque estamos en la rutina santa y lo santo y lo sagrado empieza a volverse rutinario, el profeta es usado para decir, están tibios, arrepiéndanse, vuélvanse de corazón al Señor, no jueguen a evangélicos, conságrense de verdad, vengan con un corazón puro, sincero, tratando de buscar la santidad. Usted le da un culto al Dios vivo, al Dios del universo. No se reúne aquí para cantar, qué bonito estuvo el culto. No es para usted el culto, aunque debe gozarse en el culto porque el Señor está presente. Pero es entregarle nuestra vida, nuestra adoración
al Señor. A veces aún en medio de problemas hay que venir a adorar al Señor. A veces a uno, incluso en ocasiones hemos predicado, a veces con un poco de dolor en alguna parte del cuerpo, pero ahí estamos. Y ahí está el servidor, y ahí está el hermano, porque sabe que cuando viene aquí, el Señor está presente y puede ocurrir algo extraordinario. Pero esas verdades pasan a ser ya no tan reales, y el profeta viene a despertar y a enderezar. Por eso la palabra que se utiliza ahí, capacitar, para perfeccionar, es una palabra, la palabra catartizo en griego, que significa reparar, restaurar algo al estado original. Es como cuando el Señor quiere decir, ¿te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas cuando de verdad no te pesaba ayunar, orar? ¿No te pesaba hacer muchas cosas por el Señor? Asistir a la congregación, servir. Vuelve a tu primer amor. Ese es el reclamo santo que le hace el profeta, porque el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y le dice a las iglesias, solo a dos, no, de todas las demás iglesias, le dice, arrepiéntanse, se han acomodado. Entonces la profecía está ahí, el profeta está hablando, diciendo, mire, he visto tus obras, he visto esto, pero esto y esto, y esto y esto, pero esto y esto. Has dejado tu primer amor. Hay uno siente que está bien frío, o tibio. Ahí las hermanas jalando al esposo para que venga a la iglesia, y ya están bautizados los dos. O a veces el varón jalando ahí. No, debería ser un día en el que tenemos gozo y alegría para venir a adorar al Señor y experimentar su presencia y experimentar su poder en nuestra vida. Y recibir la palabra de Dios que nos sostiene en los tiempos de angustia y de aflicción. En los tiempos en que sentimos que ya no podemos. Que por cierto, todos hemos pasado. Ya les voy a contar más adelante lo que hemos vivido en unas semanas para atrás. Por la gracia de Dios, aquí estoy. Por pura gracia de misericordia, aquí estoy. Otro día les cuento. Sí, porque ya no da tiempo. Bueno, sigamos mejor con los profetas, porque es muy importante volver. Así que estamos hablando de la función del profeta de Efesios 4. En el texto dice, ya de manera más específica, a fin de perfeccionar, capacitar, y ya dije que esa palabra, catartizo, significa reparar, restaurar, reorientar, enderezar. Necesitamos enderezar siempre nuestra vida espiritual, porque vamos puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, pero la tentación del mundo real, la tentación del pecado real, la tentación de la carne real. Los problemas son reales, que tratan de desviarnos, de distraernos para que no sigamos en el camino correcto. Los afanes de este mundo, a veces los afanes incluso legítimos, el estudio, el trabajo. A veces dejamos de hacer cosas más importantes en la obra del Señor por afanes de este mundo. De verdad que el día en que nos reunimos debería ser un lugar, el día del Señor, como lo celebraba la iglesia del principio. El primer día de la semana era para el Señor. Es decir, el domingo, porque Cristo resucitó en el primer día de la semana. Y la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Entonces, eso debe ser prioridad. Deberíamos entonces entender que el profeta viene a enderezar. Eso quiere decir perfeccionar. Perfeccionar es como ir quitando esas cositas que sobran, ir afinando.
ir puliendo nuestras vidas. Para eso el Señor. Ahora estoy hablando del profeta, ya hablamos del apóstol. Pero el profeta también, ese es el papel. Entonces, si ahí está el profeta en Efesios 4, ¿por qué algunos dicen que no tenemos profetas hoy? Es cierto que pueden escasear profetas a causa de la dureza del corazón. En el Antiguo Testamento, el Señor les envió al pueblo de Israel profeta tras profeta, anunciándoles amor, anunciándoles misericordia, que se volvieran y que tendría paciencia y que los amaba y que nunca los dejaría de amar, pero que se volvieran. Y fueron profeta tras profeta y profeta tras profeta rechazaron y apedrearon y mataron a algunos. Entonces dijo, bueno, les voy a enviar otros y les voy a dar un último anuncio. Después de cientos de años, mire qué gran paciente es Dios con el pueblo. Antes de que Israel padeciera el cautiverio, con los asirios y con los babilonios, el Señor les estuvo llamando con amor, con paciencia, 400 años. O sea que de que Dios es misericordioso y paciente, lo es. Pero llega el momento en que dice, bueno, aquí, entonces los profetas, los últimos profetas, entonces dijeron, bueno, ¿de verdad no han escuchado la voz del Señor? Entonces, y comienza a decirles lo que vendrá, terrible, lo que vendría. Y se cumplió cuando las 10 tribus que formaron el pueblo de Israel, que eran las tribus del norte, fueron llevadas cautivas por los asirios. Y luego un tiempo después Judá, dijo, se los llevaron a ellos, a nosotros no. Pero entonces Judá se empezó a acomodar, que se formó de 2 tribus. Entonces el Señor le empezó a enviar profetas diciéndole, ustedes también correrán el mismo problema, el mismo cautiverio, si no se vuelven a mí. Se han ido en pos de la idolatría, han rechazado mis mandamientos, se han rebelado contra mí, me traen lo peor al culto, me traen los corderos cojos, ciegos, lo de lo peor me traen, estoy hastiado de ustedes. Así les tuvo que hablar. Y ni así aún entendieron. Así que llegó el día del cautiverio babilónico. Pero Dios es paciente. Entonces, pero el punto era este. Después el Señor ya no envió durante un buen tiempo profetas. Escasearon los profetas. Y algunos dijeron, ¿y ahora no escuchamos palabra de Dios? ¿Y ahora no tenemos profetas? Sí, por la dureza del corazón. Algunos dirán, es que no hemos visto profetas realmente que visiten ahora, sí, por la dureza de la iglesia. Por la dureza del corazón de muchas iglesias que han rechazado a algunos verdaderos profetas y más bien han escuchado otro tipo de cosas. Entonces dicen, no quieren escuchar a mis profetas. Dios ha tenido paciencia y paciencia. Desde hace muchos años hemos vivido ahí sí que la experiencia de verdaderos profetas de Dios. Pero curiosamente después de un avivamiento y que algunos se fueron al extremo, entonces como que ha escaseado el don profético de Efesios 4. El de 1 Corintios 12 no ha escaseado totalmente en las iglesias donde se cree, se activa y se da libertad al Espíritu Santo. Pero el de profetas en alguna medida ha escaseado. Pero entonces, ¿cómo la iglesia va a enderezarse? Si el apóstol es un misionero, si el evangelista va a evangelizar a los no convertidos y el pastor está cuidando a la congregación, la cuida, la guía, la alimenta espiritualmente, la aconseja, y si el maestro enseña las doctrinas, ¿quién va a llamar a la iglesia? Es parte de la función del pastor, por supuesto, ¿verdad? Que viva una vida de santidad, que busquemos al Señor, o sea, reorientar. Pero el que tiene ese don realmente de exhortar, de llamar, de que se vuelvan al Señor
y que hable de justicia, de alejarse del pecado, de la desobediencia, es el profeta. Por eso es que creo que la iglesia en los últimos tiempos ha bajado en su consagración. Se ha vuelto más condescendiente con el mundo. En general hablo de la iglesia. Más condescendiente con el mundo. Un poco más fría. Involucrándose en cosas que no le pertenecen, que no son de este mundo. Metiéndose en cuestiones que no son parte de la misión de la iglesia. Porque ha habido realmente falta de profetas que digan exactamente la condición de la iglesia hoy. El profeta de Efesios 4 también orienta a la iglesia, amonesta. Ya dijimos que da ánimo y que también predice. Contribuye al crecimiento espiritual, eso es decir, para capacitar al ministerio de los santos, de los hermanos. Claro que sí. A fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio. Sí, es verdad. Pero también edificar al cuerpo de Cristo, construirlo. El profeta de Efesios 4, entonces tiene un mensaje también de enseñanza profética, de ética, también de escatología, de lo que ha de acontecer. Recordando lo que la palabra de Dios dice. Porque el profeta no va a venir a decir cosas nuevas, porque los profetas del Antiguo Testamento recordaban los mandamientos, recordaban la voluntad del Señor. Los profetas del Nuevo Testamento recordaban la palabra del Señor. Entonces los profetas no van a inventar cosas nuevas, aparte de que el Señor les revele algo personal de una familia, de un individuo o de la condición en general de la iglesia. Anuncian la palabra de Dios, también la predican. Eso, ahí coinciden con el pastor que están predicando, al igual que evangelista que predica, pero más con el énfasis evangelístico. Y llama al arrepentimiento a la iglesia que se está desviando. El llamado, mis queridos hermanos, a que la iglesia se arrepienta y que siempre esté en el camino debe ser constante. El apóstol Pablo y los profetas verdaderos iban a las iglesias para decirles: ustedes se están desviando y están escuchando a falsos maestros, a falsos profetas, están yéndose en pos de doctrinas equivocadas, ustedes están actuando de esta manera. Y el Señor les revelaba, y por eso es que la iglesia era edificada y consolidada, y por eso es que la iglesia se mantenía y crecía. De esa manera edifican y construyen el cuerpo de Cristo. Pablo, en este pasaje de Efesios 4, está diciendo que estos dones entonces también son para expandir el evangelio, para que la iglesia avance, crezca, para que la iglesia sea nutrida también. Los profetas animan, estimulan, y van edificando la iglesia, añadiendo piedras nuevas, contribuyen también a la salvación de nuevas personas. Pero también estos ministerios, escuchen bien lo que voy a decir, estos ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, también edifican a la iglesia, no solo con los mensajes, y en este caso estamos hablando del profeta, la edifican también con su forma de vivir, con su testimonio de vida, con la forma de ser. Porque alguien puede decir, predicar bonito, ser elocuente, decir un montón de textos de memoria y la gente aplaude, eso está bien, pero también estos dones que Dios da, estas personas que Dios da a la iglesia, también la edifican
con el ejemplo que dan. ¿Entendemos eso? ¿Sí? El ejemplo de vida, de testimonio, no de perfección, pero sí de integridad. No de perfección, pero procurando la santidad, el buen testimonio. Por eso hay unos escritos después de que se terminó de escribir los libros del Nuevo Testamento, las cartas, donde muestran las características de los verdaderos profetas del Señor. Y dice, entre otras características, dice, el profeta, habla de los que llegaban a la iglesia, dice, que llega a la iglesia, en ese entonces no habían hoteles como habían hoy, entonces todos practicaban la hospitalidad, los hermanos en Cristo. Entonces dice, el profeta que llegue y que vaya a predicar, que no se quede más de 2 días y que no pida dinero para comenzar. Porque si se queda más de 2 días, ese no es profeta verdadero, ese es un falso, ese quiere pasar toda la semana comiendo y durmiendo sin pagarla. Es lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Y tampoco va a cobrar una cuota, que dime, yo voy a predicarles, pero yo cobro tanto. Eso ya sería un mercader. Entonces, los ministros de estos ministerios edifican la iglesia también con su conducta, con su testimonio. Pero ustedes también, todos los que estamos aquí, aunque no seamos profetas de Efesios 4:11. ¿Cómo edificamos los unos a los otros? No solo con los dones que podamos tener, sino con la forma en que nos conducimos para con los otros, que amamos, que servimos y que podemos bendecir. También nos edificamos y nos ayudamos unos a otros. Pero como decía también, los profetas verdaderos también predicen eventos futuros, a veces de manera singular y personalizada. Y eso a mí me consta más de una vez. Profetas verdaderos. Esto bien, no se preocupen, solo es un poquitito de no sé qué. Pero está bien. El punto es que pudimos comprobar profetas del Señor que iban ministrando por el mundo entero y yendo a dar el mensaje a las iglesias y de verdad revelando el estado de la iglesia, las necesidades de la iglesia y con todo lo que he explicado. Y uno de esos profetas verdaderos vino a la iglesia, a la familia de Dios, hace muchos años. Vino hace 26 años. Bueno, después vino, pero lo que a nosotros aconteció fue hace 26 años, en una de sus venidas a Guatemala. Comenzó a predicar en la iglesia, fue invitado, teníamos 5 cultos en ese entonces en la calzada Roosevelt. En ese entonces nos alternábamos con el pastor fundador, 3 y 2, 2 y 3, o 5 y 5. Un día 5, una semana 5, el domingo y otro 5. Así lo hicimos. Algunos de ustedes se recuerdan, los más antiguos, ¿verdad? Entonces, pero si él predicaba los 5, yo estaba los 5 ahí. Y si yo predicaba los 5, él estaba los 5 ahí. Entonces, pero bueno, predicó en los servicios a este profeta. Y creo que era la primera vez o la segunda vez que venía. Creo que era la primera. Y predicó. Era la primera vez. De pronto, cuando estaba anunciando, ahí sí que palabra profética, entonces se bajó de la plataforma y comenzó a caminar con el micrófono en mano y se acercó a algunas personas a decirle alguna palabra específica. Estábamos mi esposa y yo. Se acercó a nosotros, fuimos uno de los primeros porque estábamos enfrente en las primeras sillas. Se acercó a nosotros
y nos dijo, sin saber nada de lo que nos había acontecido, dice el Señor que de aquí a un año, ustedes, mi esposa y yo, el Señor les dará un hijo y será como Isaac, que significa risa. Él no sabía que hacía 3 años o 4 mi esposa había tenido una pérdida. Ya teníamos nuestra primera hija. Y después de la pérdida, pues ella se quedó, pues es normal que se haya quedado con cierto temor. Y dijimos, esperemos un tiempo, porque fue una pérdida repentina y peligrosa. Peligrosa, estuvo a punto de morir. El Señor estuvo en los instantes allí. Voy a hablar un poco más rapidito para no tomar mucho tiempo. Habíamos ido unos días antes a Shela a pasear, mi hija pequeña, mi esposa y yo, con un familiar que vive allá. Y empezó a sentir dolores, ciertos dolores en la parte baja de su abdomen. No sabía que estaba esperando, no llegaba a los 2 meses del embarazo. Entonces nos venimos en el camino y en la noche, cuando venimos acá, tarde noche, me dijo, el dolor está más fuerte. Oramos y no sabíamos a quién ir. El día de la mañana siguiente tenía más dolor. Le preguntamos a un médico, hermano, amigo de la congregación, que por muchos años se congregó acá, y él dijo, bueno, con mucha capacidad, dijo, creo que estás embarazada, le dijo. Y ella pues se alegró, y yo me alegré, pero yo le vi el rostro a él un poco así. Me dijo, pero cerciorémonos, que hoy se haga un ultrasonido. No se preocupe, dijo, creo que todo va a estar bien. Entonces, por alguna razón, yo tenía el privilegio de predicar ese día, era un miércoles en la noche. Entonces, como él nos dijo que no era una cuestión muy de preocuparnos, una de mis cuñadas, le pedí favor, se pusieron de acuerdo para que ella la llevara al médico a hacer el ultrasonido. Y yo me preparé en la tarde y estaba predicando en la noche. El médico las iba a recibir como a las 5:30, 6 de la tarde. Yo estaba ahí, comenzó el culto, empecé a predicar. Cuando terminé de predicar, me llamó, creo que fue el papá de mi esposa, o una hermana cercana, me dijo, mira Rigo, tu esposa la operaron y salió bien. ¿Y de qué la operaron, le dije? Gracias a Dios salió bien. Es que tenía un embarazo ectópico, me dijo. Y en el ultrasonido, en ese momento que le estaban haciendo el ultrasonido, se reventó el embarazo ectópico y comenzó a desangrarse. Entonces el doctor le dijo, ahorita se va al centro médico, porque estaba cerca. Ahí tiene que ir y después mire cómo paga, pero ahí... Ahora da risa, pero dijo, ahí va, no vaya más lejos, ahí de la emergencia y llame a su médico. Si ella tarda media hora, 45 minutos, 1 hora, se desangra y se muere. La llevaron inmediatamente y mi esposa también no se me dice, mi doctor, es que le voy a pagar, váyase ahorita, le dijo, ahorita, ¿qué pago ni qué nada? Ahorita se va. El médico se asustó. A los 30 minutos la estaban operando, 25 minutos, 20 minutos la estaban interviniendo. Bueno, pues después de esa pérdida se quedó así, pasaron 3 años y después llegó el profeta y dijo, ahora regresamos a la parte más bonita, ¿verdad? Dentro de 1 año tendrán un hijo. Y sentimos una alegría, sentimos paz y claro, dijimos, dentro de 1 año, dice. Sí, dentro de 1 año. Hermanos, hermanas, al año, exactamente al año, estaba naciendo mi hija Irene y estábamos cargando
al año exacto. Y el profeta nos lo dijo. Ese es un auténtico profeta, pero al año, no estoy exagerando. Hicimos bien la cuenta, no solo el día que nos lo dijo, sino exactamente el día que había nacido, al año. Después de que nos lo dijo, pues a los 3 meses quedó embarazada, obviamente. Claro, nosotros sí seguimos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Amándonos, y está bien, ¿verdad? Creo que los demás entienden, todos entienden, ¿verdad? Pero al año exacto. Y cuando él regresó años después a mis hijas, que ya estaban grandes, porque vino varias veces después, varias veces, cuando estaban adolescentes, no se nos olvida las predicciones que le dijo a mis 2 hijas. Impresionante. Hasta el día de hoy mis hijas están impresionadas de cómo les predijo exactamente. A mi hija, la mayor, le dijo, tendrás un hijo, pero será así y así y así y así. Increíble, así como lo dijo el profeta. Y también a mi otra hija le dijo cosas muy específicas. También ella tiene un hijo. Mis queridos hermanos, la iglesia necesita a los profetas. El profeta, Dios lo ha establecido y es real ese ministerio. No se ha extinguido. ¿Que haya escasez por la dureza del corazón? Sí. Pero pidámosle a Dios que de verdad levante auténticos profetas. Y que no esté solo el pastor y que solo el maestro. Que levante evangelistas también, auténticos en el todo sentido. Que levante misioneros, apóstoles, enviados, emisarios. La palabra emisario también es una de las traducciones de apóstol. Que levante profetas para que la iglesia sea edificada, capacitada para preparar a los santos para el ministerio y para que seamos edificados, construyendo el edificio espiritual, para que la iglesia se vaya completando y una vez que sea completada la iglesia, el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos vayamos con el Señor. Pónganse de pie. Y así de pie, veamos la diferencia para que se nos quede claro, entre el don de profecía y el don de profeta de Efesios 4. El don de profecía, el profeta que tiene el don de profecía está siempre en la iglesia local, ahí permanece, ministrando. El don de profecía de 1 Corintios 14 da consuelos, edifica, pero da mensajes para consolar, exhortar, animar, básicamente. No son cuestiones de amonestación, de llamados, de reprensión, de justicia, como lo hace el profeta, de reorientar, de reparar, de llamar a la iglesia con urgencia, aunque también realiza predicciones. El don de profecía de 1 Corintios 14 es siempre edificar familias e individuos con mensajes de revelación en ese momento por el Espíritu para consolar, animar y exhortar. El profeta de Efesios 4 es mucho más amplio. Va a las iglesias, es itinerante, trae el mensaje divino de amonestación, de santidad, de llamar la atención, de predicción, equipa, capacita y perfecciona. Capacita para que sirvan los hermanos en el ministerio y perfecciona, quitando esas asperezas para que la iglesia vaya creciendo. En conclusión, el don de profeta de Efesios 4 está vigente. Es la continuación de los profetas del Nuevo Testamento.
Por eso lo dejó muy claro el Señor. Si no, no lo hubiera dejado ahí. Si hubiese sido el mismo profeta del don de profecía, no lo hubiera dejado aparte. Habla del profeta como tal. Está vigente el don de profeta porque la iglesia de todos los tiempos necesita ser equipada, no solo la del principio. ¿Sí? Necesita ser perfeccionada, con mayor razón ahora que no estamos en los tiempos bíblicos, para capacitar, como ya expliqué, para el servicio. Pidámosle al Señor entonces que levante por gracia y misericordia en estos últimos tiempos a profetas verdaderos, que no solo digan cosas bonitas de prosperidad y que todo va a estar bien y cosas raras tampoco, porque los falsos profetas siempre dicen cosas solo bonitas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto y todo así. El profeta verdadero te dice la verdad, le dice la verdad, aunque duela, dice, estás mal, vuélvete al Señor. Estás así, haz esto, haz lo otro. Esa es la gran diferencia. Oremos, mis queridos hermanos, y démosle gracias al Señor. Porque al final la iglesia es de Él y Él se encargará. Pero nuestro ruego es, Señor, aviva tu iglesia, que los dones de Efesios 4 sean reales, mucho más reales, Señor, en estos últimos tiempos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por darnos sencillez y claridad en el texto bíblico. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Espíritu Santo, amado, por favor, no nos permitas desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que revolvamos a la Biblia, que volvamos a la Escritura con temor y temblor, con sencillez, con seriedad, Señor. Y que doctrinas de hombres, líbranos de doctrinas de hombres que abundan, Señor, vengan a nuestras iglesias locales. Señor, que estudiemos con profundidad y sencillez tu palabra, que la escudriñemos, que la vivamos y veremos tu gloria, Señor. Porque por gracia y misericordia nos das bendiciones espirituales y otras bendiciones. Pero cuánto más haría, Señor, si nos disponemos y vamos en el camino correcto. Señor, gracias por los profetas de todos los tiempos. Los verdaderos profetas siempre sufridos, algunas veces rechazados por cuando dicen la verdad y la condición real de la iglesia y del creyente, cuando señalan la injusticia, el pecado, el acomodamiento. Benditos los profetas, Señor, de tu pueblo Israel, de los tiempos de Jesucristo, de los tiempos que han pasado y los tiempos presentes. Y líbranos, Señor, de los falsos profetas que también hay. No permitas que seamos confundidos y danos discernimiento. En el nombre de Jesucristo, gracias por bendecir a tu pueblo. Y aquí estamos, Señor. Que no se nos olvide que las reuniones que tenemos son maravillosas y deberán ser maravillosas. Que no deberíamos sustituirlas por nada, a menos que sea de verdad algo de fuerza mayor. Que no tengamos en poco, Señor, tu gloria dentro del culto. Que no tengamos en poco, Señor, un servicio de adoración y de alabanza. Que lo podamos cambiar por cualquier cosa mundana, aunque sea legítima. Señor, no lo permitas. Señor, no permitas que seamos tibios. No, Señor. Rechazas, te desagrada, aunque nos seguirás amando cuando somos tibios. No, Señor, ayúdanos. Que cada vez que nos reunamos tu presencia fluya, tu presencia descienda. Que cada vez que nos reunamos cantemos con todo el corazón y seamos humildes en reconocer si hemos pecado, si necesitamos que tú nos libertes en algún área, pidámosla. Que todos los que estamos aquí, Señor,
nos sirvamos unos a otros con los dones que nos has dado y nos edifiquemos y disfrutemos de la comunión y la congregación santa espiritual que tenemos. Gracias, Padre. Si has traído alguna persona, hay alguna persona que no es salva aquí, que necesita ser salva hoy, porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón, porque no ha creído en Él, no lo ha aceptado en su vida. Si muere, no irá al cielo, irá a condenación. Ha desobedecido los mandamientos del Señor. Él lo ama, pero está lejos de Él. La bendición del Señor no está sobre su vida. Su misericordia sí, pero su bendición no. Necesita entregar su vida a Jesucristo. Si está presente alguien o alguien está viendo esta predicación a través de las redes sociales o radio exclusiva la está escuchando, por favor, entregue su vida a Jesucristo. Y haga conmigo esta oración de fe, esta palabra de fe que está en la Biblia. Y diga conmigo: creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso con mi boca como mi Señor. Y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por salvarme y amarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.